Alondra Carolina Candelario López, en la materia de tópico selecto 1, Derecho Constitucional. Será la presentación acerca del módulo 2 de Derechos Político-Electorales, específicamente en el subtema 2.1, Derechos Políticos como Derechos Humanos. Antes de entrar a profundizar este tema, se darán conceptos de tanto derecho político como derechos humanos para entrar en un contexto. Ahora, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos derechos que son inherentes a las personas, por lo que son reconocidos universalmente. Estas dos características son solo una de muchas que tienen los derechos humanos. Estos deben ser reconocidos y han sido y tenido un cambio drástico a lo largo de la historia. Se han llamado desde derechos del hombre, garantías individuales, derechos fundamentales o derechos naturales. Sin embargo, se debe de entender que estos son inherentes, es decir, que están pegados, que son junto al ser humano. No se les pueden quitar. Se define también, por su parte, la Organización de las Naciones Unidas como derechos humanos aquellos derechos inherentes al ser humano por el simple hecho de ser humano, sin dar ningún tipo de distinción, ya sea por raza, religión, color de piel, sexualidad, cualquier tipo de preferencia. No se debe dar ningún tipo de distinción. Todas son personas y debe ser así. Los derechos humanos deben de ser otorgados y garantizados por el Estado y no deben de ser violentados bajo ninguna circunstancia al ser primordiales y reconocidos tanto universalmente como constitucionalmente. En otro sentido, como se presentan los derechos políticos que van desde la libertad de la expresión hasta el derecho a iniciar leyes conforme al bloque de derechos. Ahora, en una conceptualización, los derechos políticos, que también pueden llamarse derechos del ciudadano, ya reconocidos a las personas con calidad de ciudadanos, en este caso los ciudadanos mexicanos, dentro de cuáles se encuentran las libertades públicas como la libertad de expresión. Tales políticos van desde la participación de asuntos políticos al manifestar ideas hasta el derecho del voto y a ser votado. Constituyen una legitimidad y legalidad de poder ejercerlos sobre una comunidad en un estado político. En primera, la libertad de expresión es un derecho humano y fundamental, ya que entra desde exteriorizar y proyectar creencias e ideología política con poder dar mensajes con contenido político e ideológico. Ahora, el derecho a la información está reconocido en el 6 constitucional y refiere a recibir y difundir información, así como divulgar ideas de fusión política. El derecho a petición lo encontramos en la publicidad y la transparencia de las instituciones públicas para solicitar información. El derecho de réplica es para la rectificación que confiere de acceder a cualquier tipo de información difundida y que cause algún daño o perjuicio. El derecho para desempeñar empleos o cargos públicos, así como comisiones, logrando los requisitos, puede ser posible que incluso seas votado en algún tipo de elección. Y finalmente, el derecho a iniciar leyes a favor de la ciudadanía, es decir, la participación democrática de los ciudadanos para iniciar un cambio en las leyes. En otro aspecto, la importancia de los derechos políticos como derechos humanos. Eso es muy relevante, ya que van de la mano, van en conjunto, en una fusión. Estos derechos ya son reconocidos en la Constitución. Como se mencionó anteriormente, los derechos humanos representan algo necesario y fundamental en la sociedad mexicana. Dichos derechos para los ciudadanos crean una función primordial y en el Estado mexicano se entiende que estos deben de ser salvaguardados. Los derechos políticos se encuentran dentro de la Constitución, por lo cual entran en la cuestión de derechos humanos y se debe de alcanzar su pleno uso para poder tener acceso a él, al ser inherentes al mismo ser. Se tiene que entender que van de la mano y que incluso son necesarios para un correcto desarrollo en la sociedad. Sin estos derechos políticos es imposible dar a una sociedad mexicana que se encuentre democráticamente. No se puede negar que en la Constitución se están consagrados los derechos políticos y van vinculados con los derechos humanos para la libertad de expresión, de reunión, de petición. Son solo algunos de los ya mencionados derechos, como estos. Al ser parte de los derechos humanos que
tanto son inherentes a la persona y que si bien no están expresados en la Constitución como tal ni definidos como derechos humanos, políticos, se debe entender que sí y que son necesarios y que el Estado tiene la obligación de protegerlos y garantizarlos para llevarse a cabo al ser inherentes al ser humano por el simple hecho de serlo. Al igual que los derechos humanos son inherentes y reconocidos universalmente, los derechos políticos son necesarios para poder dar un buen funcionamiento a la sociedad y al valor que tiene el ser humano para formar parte de la política.